Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Muy buenas tardes a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora en su canal TRO, su programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que está directamente ligado a satisfacer, a conocer las necesidades jurídicas que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Hoy se conmemoran 31 años del asesinato de uno de los hijos más ilustres que ha tenido Santander, Luis Carlos Galán Sarmiento. Él demostró que los santandereanos son hombres de causa. La guerra en contra del narcotráfico fue su causa más significativa. Esta le costó su vida y la indignación por su asesinato logró transformar el orden constitucional que nos regía desde hace más de un siglo. Él es el mejor ejemplo del talante santandereano, seres humanos comprometidos con las causas. Paz en su tumba. Hoy vamos a socializar uno de los temas más recurrentes y una de las necesidades más latentes que tiene toda la comunidad santandereana del oriente colombiano. Es el sistema pensional, el sistema general de seguridad social. ¿Qué está pasando con las pensiones hoy en día en tiempos de COVID? ¿Qué pasa con esos traslados que han ordenado los decretos legislativos que ha expedido el gobierno nacional? ¿Qué sucede con esta situación? ¿Qué pasa con el dinero que los pensionados ya aportaron acorde al decreto 558, en el cual la Corte Constitucional ya se ha pronunciado 2 veces? Hoy tenemos un especialista en este tema, es un hombre de la casa, es el doctor Jorge Luis Quintero, especialista en Derecho Laboral. Doctor José Luis, muy buenas tardes y bienvenido a su programa Actúe en Derecho. Gracias. Ricardo, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes del canal TRO, los seguidores de Actúe en Derecho. Muchas gracias por la deferencia y por la invitación. Bueno, doctor Jorge Luis, en estos tiempos de pandemia, la inseguridad que ha tenido precisamente el Sistema General de Salud a nivel nacional ha sido increíble. Los usuarios no saben si tienen que empezar a hacer los aportes, los empleadores tampoco saben de qué forma tienen que descontarlos, cómo tienen que hacerlo, cuál es la responsabilidad que están asumiendo a ellos en este momento. La Corte Constitucional se pronunció ya 2 veces respecto a este decreto legislativo del 558 del 2020, en el cual prácticamente transformaba la forma de hacer el traslado de los usuarios de los fondos de pensión. Hablaban no más de 25.000 usuarios que se pretendían trasladar del fondo de pensión del fondo de pensión privado a Colpensiones. Doctor Jorge Luis, ¿cuál es su concepto al respecto? Bueno, Ricardo, sobre eso tengo la siguiente interpretación y pues no es más que mi interpretación. El decreto tenía 2 partes. Una, el alivio que el gobierno a través de este decreto para los empresarios, al disminuir la cotización del 16 al 13%, bueno, del 18, 17 al 3%. Un recorte sustancial. Y 2, claro, y es que aquí hay que decirlo, desde mi interpretación, de acuerdo al artículo 215 de la Constitución, en los estados de emergencia económica no pueden haber disposiciones que desconozcan los derechos sociales. Aunque lo hable la iniciativa del Ejecutivo en su momento, iba en contravía porque él estaba disminuyendo una garantía social y era permitir que no se cotizara salud, y esto afectaba el ingreso base de cotización de los afiliados al Sistema General de Pensiones en los periodos de abril y de mayo. Entonces, desde mi análisis, efectivamente esto no era de recibo, ni constitucional, ni legalmente. Había aquí un retroceso y un desconocimiento, pues que bajo ninguna figura, bajo ninguna emergencia o estado excepcional por parte del Estado se podía dar. 2, aquí sí tengo otro análisis, y es que el gobierno, al permitir el traslado, atención a lo siguiente, no era ningún traslado.
O sea, el decreto 558 del 802, lo que buscaron fue que aquellas personas que están recibiendo ya una pensión de salario mínimo, atención, los que ya están recibiendo una pensión de salario mínimo en el régimen de ahorro individual con solidaridad, bajo la modalidad de retiro programado. El gobierno lo que pretendió fue trasladar a esos pensionados, decirle a los fondos que le entregaran los respectivos valores, los saldos que se encontraban en estas cuentas de ahorro individual, con los respectivos cálculos actuariales y proyecciones, para el gobierno continuar pagando. ¿Qué buscó el gobierno para mí? Caja, generar una caja inmediata para Colpensiones. Claro que a futuro esto iba a tener un costo, entonces el gobierno, me imagino, dijo, bueno, voy a disminuir la cotización, van a dejar de ingresar unos billones, pero al empezar a administrar las pensiones de estas personas, voy a tener una solución inmediata y ya miraremos, o ya se mirará a futuro, cómo se vienen a irragar los recursos que permitan pues continuar con ese pacto. Doctor Es aquí Jorge más Luis. bien desde ese análisis. Doctor Jorge Luis, vamos a, antes de continuar con el tema, de entrar en profundidad, vamos a ver un informe que nos hicieron nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta, ya que en esta capital de frontera, también tienen muchos problemas y muchos inconvenientes con los temas de traslados y cotización. Aquí el informe. Para pensionarse en Colombia se debe cumplir con la edad que a partir del 1 de enero de 2014 quedó estipulada para las mujeres en 57 años y en los hombres 62. Además, haber cumplido con 1.300 semanas cotizadas en cualquiera de los fondos de pensiones privadas o del Estado. Algunas veces los colombianos han querido cambiarse de entidad, pero ¿qué se debe tener en cuenta? Si se encuentra afiliado a cualquier fondo del régimen de ahorro individual con solidaridad, debe haber permanecido más de 5 años en el mismo para vincularse con otros. No podrá trasladarse del régimen si le faltan 10 años o menos para cumplir la edad que le da derecho a la pensión de vejez, es decir, cuando las mujeres hayan cumplido 47 años o los hombres hayan cumplido 52. El gobierno nacional durante la pandemia, a través de un decreto, buscaba que cerca de 25.000 personas fueran trasladadas de los fondos privados a Colpensiones. Sin embargo, la Corte Constitucional determinó que este decreto no tendría validez y deberán seguir rigiéndose la pensión bajo las mismas reglas. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho, nuestras líneas 310-645-8548. Doctor Jorge Luis, tenemos un televidente en línea. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Gloria Gutiérrez, Doña Gloria, ¿de qué sector de la ciudad nos llamas? Piedecuesta. Del municipio de Piedecuesta. Doña Gloria, ¿cuál es su inquietud? Mire, doctor, es que mi esposo trabaja en una empresa y a él le venían haciendo los aportes cotizándole el más del mínimo, o sea, lo que él cotizaba, 1.600.000, creo que. Casi 2 salarios mínimos. Sí. Pero ahorita con esto de la pandemia y todo, en la cotización que vi yo en el reporte que me vota Colpensiones, me vota que enero, febrero le cotizaron por ese 1.600.000 algo. Pero después de abril, mayo y junio dijeron algo que COVID, no sé qué por el COVID, el artículo, el decreto que dijo el doctor, el 558. Pero ahorita le siguieron cotizando, fue por el mínimo. Entonces, imagínense, él ya se va a pensionar, entonces, ¿cómo le queda el valor de la pensión? Si le bajaron de 1.600.000 al mínimo. Doña Gloria, muchas gracias. Doctor Jorge Luis, son situaciones que están viviendo a diario nuestros televidentes del Gran Santander. ¿Qué le podemos contestar a doña Gloria? Bueno, en primer lugar, respecto a los aportes que se hicieron en abril y mayo sobre un 3%, se indica que hay que entrar a pagar esos aportes. Es decir, aquí los afiliados no van a tener inconveniente porque estos aportes tendrán que ser cancelados al sistema. Aquí hay otra situación y hay que mirar, Gloria, si su esposo firmó algún acuerdo, un otro sí, para hacer una disminución de salario. Si se hizo la revisión del contrato, recordemos que en los términos del artículo 50 del Código Sustantivo y otras resoluciones que profirió el Ministerio, por supuesto, dando lineamientos para los empleadores, la 33, es posible que los contratos de trabajo se revisen y dentro de esta dinámica, si trabajador y empleador convienen en disminuir el salario, será válida esta disminución. Por el contrario, Gloria, si su esposo
no firmó ningún otro sí, no autorizó ninguna disminución, él tiene derecho para que le sigan cotizando sobre el 1.600.000 pesos y para que le sigan pagando sus prestaciones sociales, teniendo como ingreso salarial el monto al que hemos hecho mención. Doctor Jorge Luis, para universalizar los términos y para que todos los televidentes nos entiendan, expliquémosles muy bien cómo es ese proceso y qué es un otro sí. Expliquémosle a los televidentes, por favor. Doctor Jorge Luis. Gracias, Ricardo, y gracias por la precisión. Cuando las partes celebran un contrato, el contrato puede ser verbal o puede ser escrito. Entonces las partes se ponen de acuerdo. ¿En qué se pone de acuerdo el empleador y el trabajador? En la jornada que se va a prestar el servicio, en el horario, porque la jornada ya está definida, qué actividades va a desarrollar el trabajador y cuál va a ser el salario. Cuando se va a modificar el salario, como las partes en un principio se pusieron de acuerdo, o por lo menos el empleador hizo una propuesta salarial y el trabajador la aceptó, cuando se va a hacer la decisión del salario, el empleador no lo puede hacer solo, es decir, no lo puede hacer de manera unilateral, requiere de la participación del trabajador, decirle, mire, ya no le voy a pagar 1.600.000, le voy a pagar 1.200.000 pesos. ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? Si está de acuerdo, se firma un documento y a esto se le llama un otro sí, es decir, un documento adicional al contrato que ya se tiene y se hace esta modificación. Si esta modificación no la hace el empleador de común acuerdo con el trabajador, lo hace solo de manera unilateral, el trabajador podrá a posteriori, a futuro, reclamar las diferencias del salario que le fueron disminuidas sin su consentimiento y puede solicitar la reliquidación de sus prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Señores televidentes, como lo acaba de decir el doctor Jorge Luis, esto es un acuerdo de voluntades entre las partes, no es una decisión unilateral por parte del empleador. Usted acepta a través de su firma. 310-245-8548, tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doña Emilda, ¿cómo le va? ¿De qué sector de la ciudad nos llama? Yo llamo de Villa Carolina, Girón. Villa Carolina, del municipio de Girón. Sí, señor. ¿Cuál es su inquietud, mi señora? Mi inquietud es que yo tengo 62 años. Sí, señora. Ya tengo cotizadas 1.000. Me faltan 2 años y medio para pensionarme. Tiene más de 1.000 semanas cotizadas, ¿sí? Más de 1.000 y pico semanas. Sí, señora. Y yo quisiera saber si espero los 2 años y medio puedo retirar lo que tengo allá. Tengo 62 años. Está hablando su merced del bono pensional, ¿sí? Sí. Perfecto. Doctor Jorge Luis, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Mi sugerencia es que siga cotizando. Está muy cerca de una pensión, 2 años y medio. Que continúe con el ahorro. La posibilidad, Sí. exacto, de continuar y reclamar la pensión, porque es que si reclama, le van a hacer un único pago, va a gastar ese dinero y si tiene una expectativa de 70, 80 años, el resto de los años, ¿cómo se va a subsidiar, a mantener? Entonces, cuando ya está tan cerca, con 1.200, con 1.180 semanas prácticamente, es continuar cotizando. Ay, muchas gracias, mi doctor. Que mi Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por haber llamado, doña Gracias. Emilda, muy amable. Tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta respecto a este tema tan importante que es traslado de pensiones y sistema pensionero. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Existe un plazo o un tiempo determinado para cambiar de fondo de pensión o se puede hacer en cualquier momento? Televidente de la ciudad de Cúcuta, doctor Jorge Luis. Claro, de acuerdo a la ley 797, para que una persona se pueda trasladar de régimen, como lo indicaban muy bien en el video introductorio, las mujeres deben trasladarse antes de cumplir 47 años, los hombres antes de cumplir 52. Y como mínimo les correspondía estar en el respectivo régimen 5 años. Sin embargo, esto de acuerdo a lo que señala la ley. En este momento, como se ha venido desarrollando una postura jurisprudencial por parte de la Sala de Casación Laboral, donde se ha indicado que los fondos no fueron diligentes al momento de asesorar a las personas para que se trasladaran de los regímenes de prima media, el régimen de ahorro individual con solidaridad,
sin importar la edad que tenga la persona, puede buscar la ineficacia de este traslado, por supuesto, en un proceso y pedirle a un juez de la República que deje sin efectos esa afiliación que en un momento determinado hizo en el fondo privado para poder retornar al régimen de prima media con prestación definida, que es el que administra Colpensiones. Ahora, revisando que a la persona realmente le convenga el régimen de prima media con prestación definida, porque he manejado varios casos donde a la persona le conviene más el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, la pensión es algo particular, algo individual. Luego se puede conversar de manera genérica con conceptos, pero ya en una situación particular hay que revisar qué es lo que más le conviene a este afiliado futuro pensionado. Doctor Jorge Luis, usted acaba de tocar un tema muy sensible, ya que en el entender colectivo de los ciudadanos dicen, no, es mejor estar en Colpensiones, ¿sí? Siento que mis derechos se han vulnerado en el fondo privado, y usted acaba de decir, no, ojo, esto no son términos generalizados, hay que hacer un estudio de cada caso. Expliquémosle a los televidentes, doctor Jorge Luis, cuáles son esos casos donde les conviene más estar en un fondo privado o estar en Colpensiones, que era donde se pretendía trasladar estos 25.000 usuarios en el primer semestre del año. Doctor Jorge Luis. Parece que tenemos un pequeño inconveniente de comunicación con el doctor Jorge Luis, y como venimos hablando, este es un tema muy delicado, muy sensible para todos ustedes, los televidentes de Gran Santander, en especial los que están a puertas de conseguir su pensión. Muy buenas tardes, tenemos llamada de un televidente. Buenas tardes. Sí, señora, doña Isabel Carvajal. ¿De qué municipio nos llama, doña Isabel? Girón. Del municipio de Girón. ¿Cuál es su interrogante, doña Isabel? Yo le preguntaba al doctor Jorge Luis que cómo se hace para traslado para las semanas, o sea, para reclamar las semanas del ejército para cuando la persona ya se va a pensionar. Estamos hablando de una persona que estuvo activa y que prestó servicio militar, sí, o hizo parte de la institución como tal formalmente. No, prestó servicio. Prestó servicio militar. ¿Cuántos años tiene esa persona en ese momento, doña Isabel? 61 años. 61 años. Bueno, pregunta interesante. Muchas gracias, doña Isabel. Doctor Jorge Luis, ¿qué le podemos decir a doña Isabel? Ricardo, ¿me escucha? Sí, señor, le escucho, doctor Jorge Luis. Okay. Mire, no solo para los que prestaron servicio militar o estuvieron vinculados a la fuerza pública, sino también a cualquier persona que haya trabajado con entidades públicas, para que las semanas se puedan ver reflejadas en el historial de Colpensiones o en el historial del respectivo fondo de pensiones. Estos tiempos servidos en entidades públicas hay que solicitarlos a través de unos formatos que ahora se llaman CETIL, certificados electrónicos de tiempo laboral. Entonces, con una plataforma que hay entre entidades públicas y el Ministerio de Hacienda, el respectivo empleador público reporta la información, y una vez está reportada la información, ya se reflejan las diferentes administradores de fondo de pensiones, y en Colpensiones es simplemente mediante correo electrónico decirle al Ministerio de Defensa, mire, solicito me certifique mi tiempo de servicio militar, que fue del 61 enero al 63 diciembre. Y una vez se haga todo ese cómputo y ese análisis, las semanas se van a ver reflejadas, y ya cuando se imprima una historia laboral, van a aparecer las semanas cotizadas en Colpensiones y las no cotizadas en Colpensiones, pero acreditadas a través de los CETIL. Doctor Jorge Luis, hemos visto que gracias al concurso de méritos, el principio de concurso de méritos que prima en la función pública, ¿sí? Se desvincularon muchas personas que no tenían esa información actualizada en esa plataforma que usted dice, en el CETIL. Muchos de ellos ya tenían la condición de prepensionados. ¿Ellos qué pueden hacer cuando son desvinculados, se expide el acto administrativo por parte del ente territorial o el
la entidad del Estado, en el cual los desvinculan y esa información no está actualizada. ¿Qué pueden hacer ellos, doctor Jorge Luis? Solicitarle a la entidad la respectiva información para que la información sea reportada, y una vez esté la respectiva certificación, que ellos pueden pedir copia, entrar a revisar, porque efectivamente qué días analizaba un caso y la entidad en varios años pagó de manera extemporánea, y esto significa que a este cliente que revisé, Colpensiones no le esté contabilizando 72 semanas, cuando él tiene derecho a que le sean contabilizadas y que Colpensiones le cobre a la entidad pública por haber pagado de manera extemporánea. Prácticamente un año de cotización. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Nuestra línea es 310-245-8548. La pregunta es la siguiente. Buenas tardes, tengo 60 años. En mayo hace un año que me echaron del trabajo. Me faltan 150 semanas y tengo por ARL calificación de 27.37% de discapacidad. ¿Qué puedo hacer? Gracias, estoy en un fondo privado. Doctor Jorge Luis, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente que nos escribe a nuestras líneas? Bueno, en primer lugar, si está en un fondo privado, recordemos que en el régimen de ahorro individual con solidaridad no hay edad para que la persona se pensione. ¿Cuál es la condición? Que el capital sea suficiente para garantizar una pensión. Y Ricardo me preguntaba en principio, ¿en qué casos? Mire, el televidente que días conoció un caso de una persona, tenía 52 años, se quedó sin empleo, no tenía la posibilidad de continuar cotizando. Se hizo la respectiva revisión, le pedimos al fondo la proyección y el fondo dijo, le puedo reconocer a partir de octubre del 20 una pensión de 1.400.000 pesos. Acorde al ahorro que él tenía. Acorde al ahorro que él tenía. De acuerdo al ahorro. Exactamente. Entonces, aquí en el caso del televidente, mi sugerencia sería, mire cuánto tiene de capital en su cuenta de ahorro individual, porque si se trasladó del régimen de prima media, estas personas suelen tener un valor representado a través del bono pensional y se puede revisar si ya le alcanza para el reconocimiento de una pensión. Si no le alcanza, pues hay que revisar si le conviene trasladar a Colpensiones, trasladarse al régimen de prima media. Pero de igual manera está haciendo mención a que tiene una pérdida en su capacidad laboral. Claro que él aquí nos está dando una pérdida total. Del 37.27, si no estoy mal. El 27 algo. Sí, señor. Entonces, hay que revisar, porque recordemos que en el Sistema General de Pensiones hay una pensión anticipada que se otorga con 1.000 semanas, 55 años y una deficiencia del 25. Aquí el televidente ya tiene 60 años. 2 puntos arriba. Le faltan 150. Exacto, dice que le faltan 3 años, es decir, tiene 1.150 semanas. Sería necesario revisar la pérdida de capacidad laboral y determinar si le otorgan un 25% en deficiencia. Aquí no se mira la calificación de manera global. El título que interesa para la pensión anticipada es únicamente el de deficiencia. ¿Esto qué significa? Si la persona tiene un 27%, pero tiene en deficiencia 15%, en rol laboral un 10% y en otras áreas ocupacionales tiene un 2%, con ese 27% total, pero solo 15% de deficiencia no es suficiente. Hay que llegar al 25% de deficiencia para poder reclamar la pensión anticipada de vejez, y esto hay que revisarlo. Esto es una pensión que muchas personas no conocen y que he tenido la experiencia de tramitar varias pensiones en este sentido, con esta clase de condiciones. Doctor Jorge Luis, tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Hola, buenas tardes. Yo cotizo en un fondo de pensiones privado. ¿Qué debo hacer para pasarme con pensiones y si esto me genera algún problema? Doctor Jorge Luis, esta es la pregunta que hacen muchos televidentes, ya que no tienen muchas veces el mejor concepto de un fondo privado. Pero ¿qué le podemos explicar a nuestro televidente de la ciudad de Cúcuta? Lo primero aquí para la televidente y para el resto es revisar qué condiciones tiene en el régimen de ahorro individual y qué condiciones podría tener en Colpensiones. Una vez hecha esta revisión, se podrá determinar qué le conviene más. Ahora, recordemos, si es una mujer que tiene menos de 47 años,
y ya lleva 5 años en el régimen de ahorro individual, pues puede regresar. Si está también en el régimen de prima media y quiere trasladarse, porque también hay situaciones donde la persona le conviene trasladarse de Colpensiones al régimen de ahorro individual. O sea, es que esto es una situación, insisto, y a los televidentes los invito, no se puede conversar de manera genérica. Hay que revisar cada caso en particular. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Nieves Mantilla de Piedecuesta. Doña Nieves, muy buenas tardes, municipio de Piedecuesta. Doña Nieves, ¿cuál es su inquietud? Mi inquietud y que quería como pedirle un consejo al doctor. Resulta que yo soy vendedora de catálogos, ¿sí? Yo no estoy pagando pensión ni nada de eso. Estoy pagando, ahorrando en el programa de BEPS de Colpensiones. Yo ya cumplí mis 57 años. Yo llamé y dije que qué podía yo hacer, que ya había cumplido los 57 años. Entonces me dijeron que yo ya tenía 1.280.000 pesos ahorrados. Pero resulta de que el gobierno a mí me da un 20% de esa plata que para mi vejez, pero ahora resulta de que tenía que tener ahorrado 3 millones de pesos para que el gobierno me dé a mí ese 20%. Mi pregunta, ¿es factible que yo pueda ahorrar esos 3 millones todavía? Y esa plata, ese 20%, ¿me lo va a dar el gobierno de por vida? ¿O me van a devolver esa plata por cuotas hasta que termine yo mis 3 millones de pesos? Por favor, ¿me puede aclarar eso? ¿Cuántas semanas tiene cotizadas, Nieves? No, eso no es por semana. Según BEPS, es lo que yo quise ahorrar. Ok. Es un ahorro. Es la capacidad de ahorro que tenga el usuario, doctor Jorge Luis. No, le preguntaba por si anterior a ello había cotizado semanas. ¿Sí? Por eso era mi pregunta. Sí, señor. Efectivamente, o sea, una vez usted complete el ahorro, si el Estado le da la diferencia, lo que está pactado, a usted le van a devolver por cuotas y una vez se acabe ese dinero no le van a entregar nada más. Ahora, ¿cuál es la sugerencia que yo le hago a los televidentes? Y es hacer un ahorro. La pensión es un ahorro a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Y por qué? Cuando una persona está cotizando al Sistema General de Pensiones, podrá tener derecho a una de 9 prestaciones económicas, y entre ellas está la pensión de invalidez. Las personas se desmotivan porque les dicen, no, es que usted no se pensiona, le faltan 16 años, le faltan 20, le faltan 12, y solamente miran como posibilidad lejana la pensión de vejez. Resulta que la invalidez no tiene edad. Una persona de 25, de 30, de 50, de 58 años puede ser declarada inválida. Y si tiene por regla general 50 semanas cotizadas, en los 3 años inmediatamente anteriores a la estructuración va a poder reclamar una pensión de invalidez. Ahora, el sistema... Doctor Jorge Luis, este es un tema para profundizar mucho más, pero vamos a hacerlo después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, traslado de usuarios a los fondos pensionales y sistema de seguridad social. Son tiempos difíciles, donde la mejor vacuna es la responsabilidad social y la mejor prevención está en tus manos. Es por eso que el Canal TRO ha querido hacer esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote la palma de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con las palmas de las manos. Sexto, frote la base de los pulgares. Séptimo, lave bien las uñas. 8, frote rotacionalmente las muñecas. 9, enjuague con abundante agua. Y 10, seque las manos con una toalla limpia. Campañas del Canal TRO, la mejor prevención está en tus manos.
También queremos enviarle un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Facebook, Canal TRO. Queremos enviarle un saludo a doña Belsi Patricia Agudelo Ramírez. Ella nos manifiesta: quiero saber si ya tengo las semanas cotizadas. ¿Me obligarían a pagar los 3 años que me falta para pensionarme? Esa es una pregunta que nos hace doña Belsi y doctor Jorge Luis. Y la otra es un saludo que nos envía doña Yadira Gamojoa. Saludos desde la ciudad de Pasto, departamento de Nariño, sur del país. Doctor Jorge Luis, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente, a nuestra cibernauta? Bueno, estos son saludos que nos envían los cibernautas de la ciudad de Pasto, departamento que ha pasado por una situación bastante compleja, donde se están vulnerando los derechos de los menores de edad por una negra noche que nosotros ya pensábamos que había pasado desde hace algún tiempo, y desafortunadamente estos brotes de violencia que tanto nos han avergonzado han vuelto a verse en nuestro territorio nacional, especialmente en el departamento de Nariño. Este tema de pensiones vulnera directamente los derechos de las personas, en los cuales el gobierno nacional ha dicho en esta emergencia social, económica y ambiental que son una población en la cual hay que proteger sus derechos, pero nos damos cuenta que a través de la tutela, estas personas adultas mayores de 70 años han tenido que salir a hacer valer sus derechos a través de la vía de tutela, la famosa rebelión de las canas, donde supuestamente el gobierno nacional tiene que salvaguardar los derechos de estos adultos mayores y ellos tienen que empezar a salvaguardarlos a través de la tutela. Y si estamos hablando de vulneración de derechos, son los derechos también de las personas que se están pensionando, que han hecho un ahorro durante muchos años. Acá ya el doctor Jorge Luis nos ha explicado sabiamente que por lo menos si está en un fondo privado es acorde al ahorro que ustedes han hecho. Deben tener mucho cuidado y los casos se estudian y se revisan desde la parte individual. No se pueden generalizar, ya que el sistema de pensiones por parte de los fondos privados es un sistema de ahorro y por parte de Colpensiones es uno totalmente distinto, que en el imaginario colectivo tiene más garantías que los fondos privados, pero lo repitió el doctor Jorge, no es así, es caracterizando cada caso, individualizando cada caso de cada persona, de cada pensionado. También nos estaba hablando respecto a las personas que eran prepensionados o que estaban saliendo de los entes territoriales a través de acto administrativo expedido por los entes territoriales que los desvinculaban de sus trabajos, ya que hace poco, es un caso muy especial que han tenido todos ustedes, que ha sido el concurso de méritos, y gracias a ese concurso de méritos desvincularon a muchos santandereanos en plena época de COVID de los entes territoriales. Vamos a pedirle el favor a nuestros compañeros de producción que nos regalen nuevamente el mensaje que nos enviaron de Facebook nuestros televidentes para poder socializarle al doctor la pregunta que nos hace doña Belsi Patricia. Doctor Jorge Luis, doña Belsi Patricia nos dice: quiero saber si ya tengo las semanas cotizadas, ¿me obligarían a pagar los 3 años que me falta para pensionarme? Doctor Jorge Luis, ¿qué podemos decirle a nuestra cibernauta? Claro, mire, Reinaldo, recordemos, y para los televidentes, cuando una persona acredita el mínimo de semanas, todavía no tiene la edad, pero continúa teniendo ingresos como dependiente o independiente, tiene la obligación de continuar cotizando al Sistema General de Pensiones. ¿Cuándo cesa la obligación para que una persona no realice cotizaciones al Sistema General de Pensiones? Cuando cumple los requisitos, edad y semanas. 2 requisitos fundamentales para acceder a ese ahorro que hace el trabajador durante años. Tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Hola, buenas tardes. ¿Debo tener un número determinado de semanas para poder cambiar de fondo de pensiones o en qué momento debo hacerlo? Pregunta de la señora Lisset de la ciudad de Cúcuta. Doctor Jorge Luis. No, la respuesta es no. Las semanas no tienen relevancia para hacer un traslado entre régimen de pensiones. La clave es la edad de la persona y el tiempo de permanencia en el respectivo régimen.
Doctor Jorge Luis, esa pregunta es recurrente, sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿sí? ¿Qué debe hacer el usuario de un fondo para solicitar ese traslado? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el método que todos deben tener? Ya usted les aclaró absolutamente a todos que se deben individualizar los casos, se deben estudiar los casos de forma individual, pero ¿cuál sería la ruta para que ellos pudieran hacer el cambio de fondo de pensión si ellos no están no están de acuerdo a las condiciones que les ha puesto el fondo de pensión para que puedan hacer su ahorro? Bueno, a partir de la ley 1748 y otras disposiciones, la persona tiene derecho a una doble asesoría. Es decir, va al fondo en el que se encuentra en el régimen, solicita una asesoría, va a la entidad donde se pretenda trasladar al otro régimen y pide una asesoría. Sin embargo, en algunos casos, lo más prudente es que la persona busque una asesoría externa. Hay varios asesores en las respectivas entidades, pero que no conocen el sistema pensional. Lo hacen desde la mirada, desde los parámetros que da la institución, y esto en un momento determinado puede terminar dando una orientación que no es la más favorable para la persona. Ahí está la doble asesoría, pero es importante que la persona tenga un segundo concepto y que analice otras situaciones, otras variables. Perfectamente, todos entendemos que esta asesoría es acorde a los intereses del fondo que está prestando esta información. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Doña Blanca, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doña Blanca, ¿cómo está? ¿De qué sector del municipio nos llama? Gracias, muy gentil, acá del centro de Florida Blanca. Una preguntita. Sí, señora, con mucho gusto. Es que tengo un hermano que trabajó en un municipio acá del departamento por unos 15 años, pero él nunca le hicieron nombramiento, nunca le hicieron firmar contrato, entonces nunca le reconocieron nada. Entonces él demandó. Tenía una vinculación verbal en un ente territorial del Estado. Pero como nunca le reconocieron ni para pensión, ni para médico, ni para ninguna, nada, ni prestaciones de ninguna índole. Entonces él demandó. Él ya tiene 62 años, porque eso fue en el año 77 que él empezó. Hace 43 años. Exactamente, sí. Bueno, dentro del expediente que le llevó el doctor ante el juzgado y todo eso, la pregunta es en cuanto a la pensión, porque dice, la pretensión encaminada a obtener la pensión sanción fue malograda. Entonces ahí yo no entiendo mucho eso. ¿Qué quiere decir eso? Que no se la reconocen entonces, porque a él no le cotizaron nunca para pensión. Doctor Jorge Luis, ¿qué le podemos responder a nuestra televidente? Y respecto al tiempo, Blanca, ¿qué le dijeron respecto al tiempo trabajado en la entidad pública? ¿Quedó probado? Por acá dice que, diréis, mediante sentencia reseñada, el juez cognoscente determinó que el actor ostentaba la calidad de trabajador oficial y declaró la existencia de una relación laboral entre las partes del litigio. Ok, Blanca, con eso le puedo responder. La pensión sanción, Reinaldo, pues es otra institución, pero a grandes rasgos para ubicar a los televidentes y para responderle a Blanca. La pensión sanción es creada con la ley 171 de 1961 y esta prestación consistió en que cuando una persona prestaba un servicio a un empleador, si era despedido cuando llevaba más de 10 años o menos de 15, sin que se le hubiese cotizado, tenía derecho a una pensión sanción o pensión restringida, como la llamó la ley 171. Si la persona llevaba más de 15 años, era despedida o renunciaba, dejaba causado también el derecho a la pensión sanción. Sin embargo, en el caso que usted indica, Blanca, pues al parecer no se dieron los presupuestos, no otorgaron pensión sanción, pero sí quedó acreditado que el demandante ostentó la calidad de trabajador oficial. Luego, en la sentencia, tuvieron que condenar a que ese tiempo que él laboró
sea pagado por la entidad para que las semanas sean acreditadas. Doctor Jorge Luis, tenemos mensaje de uno de nuestros cibernautas de nuestra cuenta Facebook Canal TRO. Dice don Luis Antonio Sánchez Cano, dicha persona tiene 65 años y 1.150 semanas. Le calificaron 50.1%. Me imagino que es la calificación por invalidez. ¿Tiene derecho a pensión o reclama la plata de Colpensiones? Muchas gracias. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente, doctor Jorge Luis? Mira, a este televidente le puedo decir lo siguiente, que aunque no lo indicó, lo puedo inferir. A pesar de que fue declarado inválido, en los 3 años inmediatamente anteriores no tiene semanas. Esto es decir, para pensión de invalidez no tendría derecho, pero una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, por mi experiencia, por regla general, hay casos excepcionales, pero por regla general alcanza a otorgar mínimo una deficiencia del 25%. Antonio, revisen el dictamen para ver si el ítem, el título 1, le dio más del 25%. Si el título 1 le dio más del 25%, esta persona con 65 años y 1.150 semanas puede reclamar una pensión anticipada de vejez, que reitero, solo exige 55 años, sea hombre o sea mujer, aquí no hay distinción, 1.000 semanas en cualquier tiempo y una deficiencia del 25%. 310-245-8548 son nuestras líneas, 648-4820. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. La pregunta es la siguiente. Buenas tardes, mi hijo entró a su primer empleo y en la bolsa de empleo lo afiliaron sin consultarle a pensiones a un fondo privado. Él les dijo que quería estar en Colpensiones y la respuesta fue que ya estaba afiliado. A él el fondo privado, de fondo privado, cosa que no podría hacer porque ese es su primer empleo a los 18 años. ¿Eso es un abuso por las bolsas de empleo, doctor Jorge Luis? A ver, hay que revisar porque es que para que la persona pueda ser afiliada requiere de firmar el formulario. Si no firmó el formulario, ¿cómo lo afiliaron? Entonces, una persona tiene derecho a elegir qué régimen de pensiones quiere tener y a qué entidad promotora de salud se quiere afiliar. El empleador es el que escoge ARL y caja de compensación. Entonces aquí llama la atención quién firmó el formulario. Él podría solicitar retractarse de esta afiliación, indicar que no le respetaron su derecho de elección y dejar sin efectos esta afiliación para afiliarse a Colpensiones. Pero aquí viene el análisis. No tiene sino 18 años. ¿Para qué trasladarse al régimen de Colpensiones? O sea, al régimen que a él le conviene. Entonces, en este momento, en el caso de esta persona, desde mi experiencia con 18 años, si está en el régimen de ahorro individual con solidaridad o si está en el régimen de prima media con prestación definida, no va a haber inconveniente en principio. Es una persona que hasta ahora está empezando, es una persona que de seguro va a vivir más de una reforma pensional. Entonces, las condiciones para cuando esta persona cumpla sus 65 o los años que estén de aquí a allá van a ser diferentes. Es decir, tenemos 47 años por delante, Reinaldo. Bueno, 18 años cumplió el televidente y pues lo que nosotros estamos socializando a través del programa, doctor Jorge Luis, la información debe ser acertada, clara y concisa para cada usuario que vaya a acceder a un fondo de pensión. Lo acaba de decir el doctor Jorge Luis, no importa, el usuario tiene 18 años, ¿sí? En el imaginario colectivo, estar en Colpensiones pues da más garantías que un fondo de pensión privado. Lo acaba de decir el doctor y lo ha dicho en el transcurso de todo el programa, es acorde al caso individual que tenga el trabajador. Y acá pues no tendría ningún problema la persona ya que solamente tiene 18 años. Y también, doctor, pues hacer la recomendación, miren muy bien qué es lo que están firmando, porque después de que se obligan a través de un contrato, de un documento, gracias a la autonomía de las partes, que la certifica una firma, ya es un poquito complicado reversar estas situaciones. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Doña Nubia, feliz tarde. ¿De qué sector de la ciudad nos llama? Gracias. Habla Nubia Fontecha. Yo los estoy llamando del conjunto residencial La Rioja de Cuesta Santander. Sí, señora. Yo salí bachiller en 1983. En el 1 de marzo de 1984 al 1 de julio de 1986, 2 años largos, le trabajé a la notaría primera de Moniquirá. Tengo la certificación del notario José Vicente Ulloa Blanco, notario primero, que en paz descanse. Después de ahí pasé al SENA, fui para Ecopetrol Tibú, después fui para Ecopetrol Barranca Bermeja. En el 2003 Ecopetrol me echó enferma de bipolaridad, no me hizo tratamiento, no me hizo nada. En el 2017 un abogado, el doctor Sinuco, me metió el caso, pero resulta que había una ley que fue derogada ya, en la cual yo tenía que haber cotizado 3 años después de haber salido de Ecopetrol. Esa ley ya fue derogada. El doctor Sinuco me logró que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez me dio el 64 punto algo de invalidez. Pero el doctor le tocó parar el proceso porque me rechazaron por no haber cumplido con esa ley. Después otra doctora me llevó el proceso, una pensionada, la doctora pensionada del Seguro Social de Barranca Bermeja, y me salió el 56 algo. Yo tenía en ese entonces, en el 2017, 700 y pico de semanas. Y Colpensiones cada rato me borra las semanas, y la última me mandó a decir que me falta 18 años para pensionarme cuando hacía... 18 años para pensionarte, le dijo doña Nubia, 18 años... Entonces, ¿cómo hago para pensionarme? Pero a mí quien me tiene que pensionar es Ecopetrol, no Colpensiones, porque Ecopetrol fue el que me echó enferma y en el momento estoy amenazada en La Rioja y no pude salir a llevar los papeles a mi abogado, al doctor Sinuco. Doctora, doña Nubia, yo le entendí que le faltaban 18 años para pensionarse o nos puede... Colpensiones me mandó una carta a comienzos de este año borrándome toda la información y diciéndome que me faltaban 18 años para pensionarme. ¿Con qué derecho Colpensiones me borra todas mis semanas cotizadas, tanto con los contratistas de Barranca y que después de Ecopetrol en el proceso que me hizo el doctor Sinuco? ¿Por qué me borró toda mi información? Pensaba ir a llevarles nuevamente la carpeta para que me revalidaran esto, pero no puedo salir de La Rioja porque estoy amenazada de muerte. Doña Nubia, muchísimas gracias por haber consultado acá en su programa Actúe en Derecho. Doctor Jorge Luis, es una situación bastante particular, una historia laboral bastante interesante de hace 38 años, pero vamos a socializarla después de nuestro último corte de comercial. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Doctor Jorge Luis, interesante la pregunta que tiene nuestra televidente del municipio de Piedecuesta respecto a su historial laboral con una notaría de Moniquirá y la empresa, una de las empresas más grandes que tiene el Estado, que es Ecopetrol. Doctor Jorge Luis. Bueno, aquí hay varias situaciones, Reinaldo. En primer lugar, es importante saber con qué certificaciones laborales cuenta para poder establecer el número de semanas que podría tener. Eso que ella manifiesta, que en alguna oportunidad le aparecen un número de semanas y luego otras, efectivamente es cierto. He conocido algunos casos donde se presentan inconsistencias de esa naturaleza en Colpensiones. Eso sería la primera parte. Ahora, recordemos que en materia de pensiones, como esto es un derecho que no prescribe, si las instituciones en las que ella laboró no han respondido, no cotizaron, ella podrá buscar que estas semanas se le reconozcan en un proceso. 2, hay que revisar si la calificación, a pesar de que la han calificado con más del 50%, la fecha de estructuración corresponde. Es muy frecuente que una persona salga contenta, incluso muchas veces aparentemente asesorada, y como le dan más de un 50% se quedan tranquilos y se van a reclamar la pensión. Resulta que cuando van a revisar, la fecha de estructuración está en un periodo donde no tiene semanas, y con la fecha de estructuración se presentan diversas interpretaciones. Luego hay que revisar si efectivamente la fecha de estructuración, es decir, el momento a partir del cual
la están declarando inválida, corresponde. Aquí serían dos situaciones: revisar semanas y poder determinar realmente a partir de qué momento se estructura la invalidez, Reinaldo. Queremos enviarle nuevamente un saludo a todos los cibernautas que se conectan con nosotros a través de Facebook, Canal TRO. Tenemos una inquietud de uno de nuestros televidentes, don Luis Alonso Sánchez Cano. Doctor Jorge Luis, él nos pregunta: dicha persona tiene 65 años y 1.150 semanas. Le calificaron el 50.11%. ¿Tiene derecho a pensión o reclama la plata de Colpensiones? Muchas gracias. Esa es la pregunta que nos hace nuestro televidente de nuestra cuenta de Facebook. Doctor Jorge Luis. Esa fue la que ya respondimos. Esa ya la respondimos, sí señor. Ya la respondimos. Sí. Vamos entonces con una pregunta de uno de nuestros televidentes. Doña Graciela está en línea. Ah, ya, doña Graciela González. Muy buenas tardes. Yo quiero saber una persona que tenga 1.195 semanas y una semana empresa deja de pagar 4 años, que la empresa deja de pagar 4 años, pero la empresa se acaba acá en Bucaramanga y sigue en Bogotá con razón social, con una nueva razón social, me imagino yo, habrá una ley que los obligue a pagar, pues la persona ya tiene 62 años. Doctor Jorge Luis, ¿qué le podemos decir a doña Graciela González? Sería necesario revisar cómo fue ese cambio de razón social. Porque cuando hablamos de cambio de razón social, podríamos decir que ella venía y hubo alguna modificación. Hay que revisar si el NIS se mantiene. O una sustitución patronal como tal. Exacto, pero si la empresa fue liquidada aquí en Bucaramanga totalmente y inició una nueva, ahí no hay cómo reclamar esas semanas. Hay que mirar el desarrollo de la empresa, el historial de la empresa, de la persona jurídica. Tenemos la última pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es: ¿cuál es el régimen pensional de los docentes del decreto 1278? Régimen especial. Doctor Jorge Luis, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Sí, efectivamente es un régimen especial manejado por el magisterio. Sin embargo, de acuerdo al artículo 81 de la ley 812, les es aplicable el régimen de prima media con prestación definida. Aquí hay que prestar atención porque les están aplicando de manera indistinta para pensiones de origen laboral el régimen de prima media, que tiene unas consecuencias y unos porcentajes inferiores a lo que reconoce el régimen de ahorro y gasto. Es un tema para poderlo desarrollar con más tiempo, pero efectivamente es por la remisión hecha de la ley 812, artículo 81. Bueno, vamos con nuestro último mensaje de uno de nuestros televidentes que nos la envían a través de nuestras líneas 310-245-8548. Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Hernández, de la ciudad de Bucaramanga. Quisiera saber si los traslados de fondos lo hace el empleado o el empleador. Vamos a contestarle de forma muy concreta, doctor Jorge Luis, ya que estamos ya casi finalizando el programa. Lo hace el trabajador es el que elige en qué fondo, en qué régimen de pensiones quiere estar. Es la voluntad del empleado, es acorde al acuerdo ese acuerdo de voluntades que haga con su empleador, no se lo pueden imponer. Doctor Jorge Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en su programa Actúe en Derecho, su casa. A ustedes, Reinaldo, y a los televidentes, les recuerdo que me pueden seguir a través de las redes, me pueden buscar como Jorge Luis Quintero Gómez. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Bueno, y ustedes continúen con toda la programación de nuestro canal TRO con el programa Tacones en la Mano. Hasta una próxima oportunidad.